Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Irigoyen y bienvenidos a mi canal de YouTube. Primero quiero agradecerles por haber entrado a este video. Estoy bastante emocionado, estoy contento por comenzar este proyecto tan importante para mí que es YouTube. Es la primera vez que salgo directamente en mi canal. Ya antes he subido algunos videos, pero esta vez por fin estoy saliendo aquí con ustedes. Y pues nada, comencemos. Primero quiero empezar diciéndoles quién soy, a qué me dedico y de qué va a tratar este canal. Mi nombre completo es Mauricio Javier Irigoyen Pierola. Soy de Lima, Perú, tengo 26 años y bueno, yo me dedico a todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Soy director, soy fotógrafo, soy editor, creador de contenido, de todo. Así que mi número de contratos en la descripción. Empecé en realidad en esta carrera cuando yo era un niño. Lo que les quiero contar es, miren, cuando uno es niño y ve un montón de películas, ve series y todo esto de aquí, lo que me gustaba a mí era poder... esas imágenes que yo veía en televisión o en el cine, es poder representarlos. ¿Y cómo es que hacía? Yo iba con mis amigos y les mostraba, miren, a ver chicos, hemos sacado un guión que yo mismo escribía y les decía, ya, tienen que hacerlo sí o sí. Y bueno, ellos me miraban con cara como diciendo que este está loco, pero no. En realidad esa fue mi primera experiencia en la que jugando así empezamos a hacer estas escenas que la presentábamos ahí en el parque frente a todos los vecinos. Y yo dirigía esas cositas que para mí era increíble y algo que hasta ahora yo recuerdo con mucha emoción. Y ahora quiero decirles un mensaje para todos sus amigos, por favor, discúlpenme. Yo sé que les hice hacer cualquier tipo de papel. Perdónenme. Yo creo que ya les voy a ir contando de a pocos cómo es que llegué a toda esta carrera de audiovisuales a lo largo de todo este canal. Pero algo que para mí importa mucho fue la primera vez de que yo tuve el acceso a una cámara. Que en realidad me gustaría decir que tenía una cámara, pero no había presupuesto para eso, así que tenía un celular. Cuando yo era niño, tenía 13 años, yo vivía en Estados Unidos por 2 años. Y bueno, imagínense cuando uno es pequeño y ve en películas estos escenarios increíbles de edificios, nieves, bosques en Estados Unidos, que se ve mágico en los lugares. Bueno, yo tuve la oportunidad de poder vivir allá y lo que hacía con este celular era grabar por todos los lugares que podía. Yo me iba de pueblo en pueblo en bicicleta y hasta les decía a algunos de los amigos que tenía ya para poder hacer alguna escena o algo. Y eso a mí me divertía mucho. Y así, bueno, fue pasando el tiempo hasta que regresé al Perú. Cuando llegué, yo en ese momento todavía no sabía a qué me iba a dedicar en la vida ni nada. Me recomendaban administración, me recomendaban arquitectura, cualquier otra carrera que normalmente se veía hace ya un buen tiempo. Comunicaciones en general no tenía ni idea. Y me metí a un curso de actuación. En ese curso de actuación me gustó bastante porque podía aprender todo el tema de la construcción de cada personaje, de cómo expresarte frente al público. Y eso de ahí es algo que a mí me encantó, fue increíble. Pero realmente mi vocación era poder contar historias. Es algo que a mí me gustaba y yo quería hacerlo. Entonces dije, ¿dónde puedo hacerlo? Me metí a buscar algún tipo de carrera que englobe todo lo que me gustaba y me metí a estudiar ya profesionalmente la carrera de comunicación audiovisual multimedia, que es lo que yo estudié. Esta carrera a mí me enseñó todo el lado técnico y el lado de dirección, cómo escribir guiones, todos los parámetros de una cámara, de iluminación, que es algo que para mí ha sido una base bastante sólida de todo lo que yo sé. Es por eso que yo con ese video lo que quiero hacer, además de contarles un poco de mis experiencias y todo, es recomendarle a ustedes que si es que realmente les gusta todo este mundo audiovisual, sea desde ser iluminotécnico, director, fotógrafo, todo lo que tenga que ver con esto, estudien, prepárense, traten de buscar siempre fuentes en donde puedan encontrar información y no solo eso, sino creen sus propios proyectos, motívense entre ustedes, traten de encontrar un grupo de trabajo y eso de ahí los va a ir haciendo crecer poco a poco. La práctica hace al maestro, entonces prepárense, estudien. Y bueno, regresando un poco a lo que yo viví, han sido largos años en los que yo he podido seguir trabajando en este medio audiovisual, en los que he podido dirigir proyectos audiovisuales que yo
jamás imaginé que iba a hacer. He podido hacer videoclips, he podido hacer cortometrajes que a mí me han llenado el alma y me han dejado un montón de aprendizajes. He cometido como muchísimos errores, pero creo que cada uno de esos tropiezos ha sido lo que a mí me ha hecho levantar y aprender de cada uno de ellos. Entonces quiero decirles que si ustedes tienen un sueño, vayan tras él. Ustedes son los únicos que pueden lograrlo. Nadie más se va a mover por ustedes si ustedes no toman este primer paso. Me gustaría comenzar este canal de la manera más honesta, la más real, y en la que pueda yo contarles qué cosas he hecho y sobre todo cómo ustedes pueden aprender hasta de los errores que yo he hecho y yo aprender también de las cosas que ustedes me cuenten. Así que nada, comencemos con este canal. Vamos con todo, estoy bastante contento, alegre y emocionado y recontra nervioso, pero feliz de comenzar esta etapa. Y no quiero cerrar este video sin poder decirles de qué va a tratar un poco este canal. Aquí vamos a hacer todo tipo de consejos audiovisuales, recomendaciones, reviews, etc. Todo lo que tenga que ver con este mundo, aquí lo vamos a aprender. Y para finalizar, quiero mostrarles algo que para mí es muy importante, que es todos los trabajos que he realizado en mi vida como director audiovisual. Algo que yo le tengo mucho cariño y cada uno de esos trabajos guarda un valor especial en mi vida. Espero que lo disfruten. Gracias por mantenerse aquí conmigo y nos vemos en el próximo video. Los dejo con el reel. Cuídense. Chao, chao.